Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Nacional en CNN Chile. Bienvenidos, comienza Agenda Nacional. Un tema que se impuso esta semana y que para muchos marca un antes y un después en la política chilena fue la acusación del precandidato presidencial Andrés Velasco acerca de clientelismo ejercido por el senador Guido Girardi. Provocó reacciones, provocó muchos apoyos. Estamos hablando del exministro Pedro García, por ejemplo. También habló de un tema muy similar de haber recibido presiones de altos dirigentes de partidos políticos, el mismo expresidente Ricardo Lagos. Salieron otros a defender, pero el tema ya se impuso. Para muchos esto fue un tema que los choqueó, pero no los sorprendió. Vamos a empezar de inmediato a presentarle nuestro panel. Don Andrés Velasco, ¿cómo está? Bienvenido. Encantado de estar acá. Mucho gusto. ¿Cómo va la campaña? Va bien la campaña, ocupada, intensa. En los últimos 15 días he estado, creo, desde Antofagasta por el norte hasta Valdivia por el sur, incluyendo varias otras ciudades de Chile, comunas de Santiago. ¿Es matador o no? Es cansador, pero muy lindo. Por acá, Manuel José Sandón, vicepresidente de Renovación Nacional, alcalde de Puente Alto. ¿Está de precandidato? ¿Lo podemos presentar como precandidato, no? A presidencial aquí, de todas maneras. ¿Pero senador? Sí, soy candidato a senador, sí, por Santiago Oriente. ¿Ya está oleado y sacramentado? En política nada está ni oleado ni sacramentado hasta que no esté inscrito, pero sí, oficialmente soy el candidato a senador por Santiago Oriente de Renovación Nacional. Cristian Letelier, diputado de la UDI, ¿cómo está? Muy bien, pues, trabajando ahí por el distrito, Filipilla, Talagante, Pedro Hurtado, 10 comunas, Curacaví. Y aprender a venderse cada uno, se está aprendiendo. Claudio Rego, precandidato presidencial, alcalde de Peñalolén, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar acá. El tema que nosotros queremos abordar a raíz de este tema puntual es qué debemos hacer para prestigiar la política chilena, porque hasta ha sido, lo que usted ha anunciado, señor Velasco, es un golpe, pero como le decía, para muchos es choqueado pero no sorprendido, o sea, no sorpresa. ¿Qué le ha significado en términos de costo personal o a lo mejor para lo que es su trabajo de candidatura haber hecho esta denuncia? Llamados telefónicos, alguna crítica, ¿cómo lo ha enfrentado posterior a haber contado lo que usted dice haber vivido? Bueno, el tema es cómo prestigiamos la política. Yo creo que el paso número uno es con la verdad, diciendo lo que ocurre, siendo muy franco respecto de lo que ocurre, aunque algunos se enojen. Ahora, lo que a mí me ha pasado es que se han enojado unos pocos, y el número de personas, como tú decías al comienzo, que ha salido a decir, yo conozco algo parecido, a mí me tocó lo mismo, yo recibí amenazas, y hay un número importante de otros que no lo dicen en público, pero que a la radio cooperativa, por ejemplo, 4 o 5 ministros dijeron, yo viví algo exactamente parecido. ¿Referido específicamente a Guido Girardi? Exactamente. ¿A usted alguien del círculo de Guido Girardi lo llamó posteriormente? No me ha llamado nadie. ¿Y usted tiene constancia de que hay otros expersoneros o personeros actuales que estén viviendo una situación similar? ¿O que hayan vivido? Yo sé lo que he visto en los diarios, o en la radio, o en la tele, igual que tú, y es bien notable. Tú mencionabas a un exministro, hay otros exministros, el ministro Brunner, que ha salido a decir algo parecido. El exsuperintendente de... Justamente, de salud, de nuevo. Mendoza. Hay un cierto patrón, y mucha gente que viene del sector salud que dice, en el sector salud, esta persona no solamente lo hizo una vez, lo hizo muchas veces, hizo lo mismo. Y yo creo que se instala una realidad. Hay ciertas prácticas que se repiten, que son malas prácticas, y que a la gente le irritan porque viola el sentido más básico, que es cuando alguien postula un cargo, ese cargo se asigna porque alguien es bueno o es malo, hace bien o mal la pega, no porque alguien vino y amenazó, o ponen a fulano o yo dejo la tendala. Hola José, dele. Mira, yo creo que aquí hay que no confundir dos cosas. Uno es lo que se denunció por Andrés fue un chantaje, porque tú me pones a esto y si no yo te paso la cuenta. Porque lógico que en un gobierno los partidos tengan derecho a poder presentar buenas personas para seguir trabajando, o para por lo menos iniciar un proyecto. Lo que a mí me parece extraño es por qué ni Andrés ni los ministros lo denunciaron en ese minuto, porque ahora están todos diciendo en este minuto que pasaba esto, que es realmente grave. ¿Lealtad malentendida a lo mejor? O sea, porque en el fondo no solo él, sino que todos los que están hablando hoy día, al parecer, que hay que comprobarlo, el senador Girardi tenía una práctica habitual, que es lo que están diciendo. Yo creo que eso debería haberse denunciado en su tiempo, porque ¿sabes qué? Estas son las cosas que nos revientan la política. Porque el decir que la democracia cristiana planteaba nombres para ciertos puestos de un ministerio no tiene nada de malo, que estaba en su gobierno y era parte de su proyecto. Pero que existe una persona que vaya a chantajear y después rechace todas las cosas en el Congreso, ese es un tema que no se puede aceptar.
Bueno, yo creo que ahí hay una segunda mala práctica por parte de Guido Girardi, que es tratar de cambiar el tema. El por qué ahora, en fin. Yo creo que el dato básico es, ¿ocurrió o no ocurrió? Y él ha sido incapaz de negar que ocurrió, y ha habido varios otros que han dicho, a mí me pasó algo parecido. Ese es el dato central. ¿Por qué lo dije ahora? Porque yo, en muchas oportunidades, recorriendo Chile, he dicho, me consta que hay malas prácticas, y bueno, la gente naturalmente me pregunta, deme un ejemplo de las malas prácticas. Bueno, aquí hay un ejemplo. Y más nítido el ejemplo imposible. Bueno, en materia política, Pablo, no hay prescripción. O sea, aquí yo creo que aunque los hechos hayan sido muy en el lejano plazo, yo creo que siempre la ciudadanía en general pasa la cuenta en el sentido de decir cuándo ha sido la conducta del político. Y yo creo que en eso, lo que decía Andrés Velasco, de decir la verdad siempre, yo creo que es muy importante. Yo creo que eso va a recuperar la credibilidad de todos nosotros en la política. Yo vengo del mundo judicial y he llegado al mundo político y me ha sorprendido lamentablemente negativamente ver eso, de que hoy día es más importante sacar el resultado, ver las encuestas, que ser impopular, que decir la verdad. Ver, que actuar por usted trabaja en el convicciones. Congreso. En el Congreso, ¿usted había escuchado informaciones de estas características, quizás no referido solamente a Guido Girardi, sino a otros políticos? Bueno, en general, yo siento que muchas veces uno tiene que trabajar con las autoridades de gobierno, con el gobernador, con los intendentes, y evidentemente que tiene que armar equipo, y para el parlamentario es muy importante tener autoridades que realmente uno se lleve bien con ellas, aunque sean de la concertación o sean del gobierno de turno que sea. Y en ese sentido yo creo que es muy impropio tratar de presionar al gobierno para que nombre a una persona. Señor Bauto, ¿le sorprendió la información que dio a conocer don Andrés? No me sorprendió. No me sorprendió porque ¿Por qué? yo creo que hay ciertos políticos que yo creo que tienen un bagaje o un historial en la cual hay ciertos hechos que realmente hacen que uno diga, esta persona no se equivoca, que ha sido de tal manera. Por eso lo que Andrés ha denunciado esta semana me parece que es poner en el tapete un asunto que muchos sabían, pero que en definitiva el país tiene que conocer bien y saber qué personas actúan así. Don Claudio. A ver, mira, primero yo creo que cualquier práctica de esta hay que denunciarla. Mientras antes se denuncie mejor, pero nunca es tarde para denunciarla. Y yo creo que en eso uno no puede tener un doble discurso. No solamente el chantaje del cual que ha denunciado Andrés. Yo creo inclusive una práctica de creer de que los partidos se pueden apropiar del Estado, que es distinto a lo que señalaba el Cote de presentar sus mejores nombres a que puedan participar del Estado. Y es por eso yo creo que cuando uno ve que hay personas, como es el caso del senador Girardi, que independiente de este caso particular, que una denuncia que yo no conozco, que conoce Andrés, uno le conoce otras prácticas que tienen que ver con deslealtad, con una manera de hacer las cosas, con la prepotencia de sacarse un parte. Es que habemos algunas personas que creemos que en la democracia la manera de superar ese tipo de cosas son dobles. Una, tener personas que puedan disputarle, y yo estoy por Alberto Undurraga, que va a ser el candidato a senador, que espero que le gane. Y segundo, hacer reformas de fondo. Porque ¿saben? El único riesgo de esta denuncia es que se instale en la opinión pública de que todos los males de la política tengan que ver solamente con un individuo, porque eso es más extendido. Y en ese sentido, creo que la práctica del clientelismo, el lobby encubierto, la falta de competencia, la falta de transparencia, yo creo una cosa en la cual este gobierno lo hizo pésimo. O sea, nosotros luchamos mucho porque hubiera alta dirección pública. Y yo debo reconocer, había gente de nuestro mundo político, de la concertación, que no le gustaba mucho esto. ¿Por qué? Porque significaba que al final los altos cargos los íbamos a nombrar por concurso. ¿Y qué pasó? Que llegó un nuevo gobierno y en muchas reparticiones se echaron a todas las personas nombradas por concurso. ¿Sabe? Hay una cosa que... Y perdón, solamente para terminar, lo que quiero decir es que yo creo que junto con la denuncia individual por un caso particular, una cosa que a mí me gustaría es que nos pudiéramos poner de acuerdo como clase política del tipo de medidas que se requieren para represtigiar la política. Dime una cosa. Sí, pero aquí hizo un juicio con el gobierno que parece súper injusto. Yo creo que el gran problema que tuvo este gobierno fue que al principio no armó equipos con la gente que pensaba como ellos, por no caer en que estaban... Yo te diría que este gobierno, al revés de lo que dice Claudio, ha respetado la alta dirección pública. Lo que pasa con la alta dirección pública... Preguntémosle a los encargados de la alta dirección pública. Mira. No, pero Cote, las cifras son públicas. 60% de las personas que habían sido elegidas por concurso pública, este gobierno llegó y les dio una patada en buena parte. Ese es un dato que es público, se puede constatar. Y un consejo compuesto, por gente de derecha y te quiero decir una cosa. Lo extraño que de ese 60%, creo que el 80% era de la concertación, que extraño. Oye, eran todos de la concertación. Pero Cote, electo por un consejo que era pluralista, exactamente, y nombrado por el Senado. Y te quiero decir una segunda cosa. Yo estuve la semana pasada en Concepción,
no son hechos que me constan, pero es lo que a uno le dicen, que las peleas entre RN y la UDI para disputarse los cargos en el gobierno regional de Concepción no han sido exactamente amistosas, yo no lo he visto por la prensa, entonces... Que ha sido igual que las de la Concerta, es que ese es justamente el punto, porque no vayamos tan bien, no se vayan mal a entender lo que yo dije, que fíjese que este grupo lo hacía y que el resto nadie más lo hacía. En este gobierno y en el mundo de la derecha, la pelea por los cargos y por colocar a la gente propia ha sido fiera, seamos bien claros. Yo no conozco ningún caso de chantaje, conozco que sí, que han trabajado. Pero hay una cosa... Pero es súper importante la alta dirección pública para que la gente entienda. Hay dos cosas que yo creo que son importantes y que hay que tener mucho cuidado en la alta dirección pública. Uno es que sean las personas más capacitadas, pero que también se la jueguen por un proyecto. Y eso muchas veces... que eso va acompañado de la capacidad profesional. Sí, no solo un ejemplo, cuando tú llegas a un gobierno y hay 15 directoras regionales del FOSI, y antes de hablar con ellos, de darle una semana de prueba, lo echas a todo, honestamente, yo creo que lo que está ocurriendo ahí, Cote, es querer tratar, está como un botín. Tú me dirás, empate, claro, porque yo parto reconociéndote. No se trata que el FOSI era la herramienta, era el paso político de la moneda cristiana. Escucha, Cote, no hagas denuncias al boleo porque habían sido seleccionados, además está el hermano senador Coloma a cargo de este servicio. Lo que te quiero decir es lo siguiente, a mí lo que me pasa con este tipo es que hay dos posibilidades que vamos a tener mal con este debate. Una, creer que todos los problemas son solamente de un individuo, y dos, decir de que aquí, oye, no hay nada más que hacer a nivel estructural. Pero yo creo que se pueden hacer muchas medidas en esa materia. ¿Sabes por qué esas medidas tienen que, vía legal, tiene que presentarse un proyecto que consenso? Yo no veo mucho, y ha ocurrido en contadas oportunidades, cuando los propios partidos políticos o las propias coaliciones deciden expulsar, excretar a alguien que ha metido las manos o que ha tenido conductas impropias. Y solamente vemos defensas corporativas o lisa y llanamente el grupo que lo acompaña se hace el boy. Si esta denuncia es cierta, no es una inmoralidad que existe una defensa corporativa, porque lo que va a matar la política es eso. Mira, el lado que sea... ¿Por qué dice si es cierto? ¿Por qué usted no le cree? Lo que pasa es que yo no puedo hacer un juicio... No sé, para ponerte en problemas, no. Hay un dato que es pertinente a tu pregunta. Un diario online, no vamos a decir cuál, porque capaz que sea la competencia, hizo una encuesta, votaron 5.000 personas. ¿Ustedes saben cuál fue el resultado? 76% decían que creían en la denuncia, 2% decían creer en el senador Girardi, 2%. Pablo, volviendo a los puestos de trabajo, 5.000 puestos de trabajo tenía el presidente de la República por designación de acuerdo a su confianza. El presidente de Estados Unidos 500. Entonces hoy día, ¿cuál es la pelea? Porque si vamos a prestigiar la política, digamos la verdad. La pelea hoy día no es ideológica. Hay alguna cosa, todos estamos de acuerdo en la democracia, en los puntos pilares de ella. Y en la economía yo creo que en general el Estado mayor o menor intervención, pero ya se ha establecido un sistema económico en Chile bastante exitoso, con algo que hay que, yo creo, modernizarlo y mejorarlo. Pero aquí ¿dónde está la pelea? En los puestos de trabajo de los partidarios, y eso es. Hoy día la Concertación quiere volver al poder, ¿por qué? Porque perdió los puestos de trabajo. Y les digo, y les costó harto, porque nosotros teníamos en las comisiones políticas de nuestro partido el llanterío de toda la gente que nos llevó al gobierno. Y por lo tanto, yo creo que es muy legítimo que los puestos más cercanos al presidente de la República sean ocupados por ejemplo, el intendente regional. Hoy día quieren que los intendentes regionales sean por elección. ¿Cómo va a ser por elección si el representante del presidente de la República en la región? O sea, eso es desnaturalizar completamente el intendente. Pero te puse una que cosa. desde el punto de vista jurídico que es pero más allá de un tema jurídico, y esto es un tema político. Yo creo que parte de lo que estamos viendo hoy día, más allá de esta denuncia particular, es que la gente se siente lejana a la política. Si tú miras los conflictos de Magallanes, los conflictos de Aysén, el conflicto de Freirina, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente siente que la autoridad que está ahí no le responde directamente a ella. Le responde a alguien que está en Santiago o a un ministro o a un presidente. Y si nosotros queremos realmente hacer una reforma profunda en este país que acerque nuevamente a la gente y restablezca puentes de confianza, tenemos que sacar las decisiones. Eso se llama, una sola palabra, descentralización. Poder para las comunas, poder para las regiones. Y también en el caso de los intendentes pueden ser intendentes electos, ¿por qué no? Si eso no significa, en la medida que no les permita que se endeuden al infinito ni rompan la idea de la disciplina fiscal. Presidente de la República. O sea, pero eso ha sido hasta ahora. Un gobierno de renovación nacional, pero eso ha sido hasta ahora. Un intendente. Cambiemos la figura. Pero eso ha sido hasta ahora. ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué tenemos que anclarnos al statu quo? Desnaturalizar lo que se creó. Tú dijiste varias cosas que me preocupan, porque si efectivamente no hubiera diferencias ideológicas conceptuales y todo es una repartija de cargos, entonces el Estado, nuestra política es aún peor de lo que yo creía. Yo te quiero decir lo siguiente, yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que corregir. Y afirmo dos cosas. Primero,
hay diferencias sustantivas de fondo. Tú acabas de decir que no quieres elegir a los intendentes. Yo quiero elegir a los intendentes porque creo que haya más democracia. Tu partido se negó a aprobar una ley contra la discriminación en el Congreso. Yo estoy a favor de que la discriminación... Votaron la mayoría, fueron 11 diputados. Pero el dato básico... Y yo, ¿sabes qué? Ahora me arrepiento de haber votado a favor porque... Qué bueno, más tarde que nunca. Más tarde que nunca. Yo voté a favor. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, hay diferencias de fondo. Y lo que tiene que pasar en la política, volviendo al tema de este programa, cómo la prestigiamos, es que en este tipo de encuentros tengamos discusiones sobre los temas de fondo, ¿no es cierto? Y esos temas de fondo han quedado de lado precisamente porque demasiado a menudo la política ha sido una competencia por quién se queda con la pega, por los cargos y las trifulcas. Hay diferencias de fondo. En el tema de la discriminación hay una diferencia de fondo. En el tema de la descentralización hay una diferencia de fondo. Yo creo en los intendentes elegidos. Y quiero decir una cosa más respecto de la alta dirección pública. Intendentes eficientes. Yo quiero decir una cosa más respecto a la alta dirección pública, porque está la pregunta de cómo se aplica la ley que ya está. Pero yo, segunda pregunta. Nosotros mandamos una ley, el año 2008, en que de estos cargos que tú decías que eran discrecionales, bueno, se reduce aún más el número. Se pasa de los nombramientos del primer nivel al segundo nivel de los servicios públicos, que también se pueden elegir de modo transparente, con concurso, con currículum. Esa ley llegó al Congreso en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 5 años. Nunca siquiera se ha visto en primera instancia. Entonces también hay una gran brecha, porque todo el mundo dice, sí, hay que mejorar la transparencia, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Nosotros mandamos la ley y no pasó nada. Pero puedo decir algo que a mí me preocupa el discurso de Andrés en este punto, no en el fondo, porque en el fondo estamos bastante de acuerdo en el tipo de cosas que hay que hacer. Pero siempre es más fácil disparar al pianista, reclamar para sí, y yo respeto, y a Andrés le consta, ahí le consta que yo he apoyado que la primaria nuestra puedan participar abiertamente los independientes, no tengo ningún problema. Pero otra cosa es con guitarra, así como el gobierno es distinto cuando está en el gobierno y no en la oposición. Cuando uno está en los partidos, la pelea hay que darla por dentro, salvo que alguien sostenga que puede haber democracia sin partido. Yo creo que le pasó ahora en Paraguay, que es absolutamente lamentable, demuestra que hoy día tú tienes que prestigiar la política también mejorando la calidad que hay dentro de los partidos. Entonces, yo diría, ¿cómo hacer este debate? De manera tal que al final, no por denunciar lo denunciable, correcto, terminemos diciendo, mira, ¿sabes qué más? Perdón a la expresión, son todos una mierda. Porque estamos así, porque hoy día es muy rentable políticamente. Pero déjame terminar, Andrés. Termina, pero me gustaría decir algo después. Oye, pero es muy rentable políticamente dispararle a la clase política, hablar de los señores políticos. O sea, yo quiero reivindicar la buena política. Yo soy un alcalde, soy militante de mi partido, la gente puede ir al COTE, conoce, yo conozco el trabajo de él y él conoce mi trabajo, donde hemos reclutado por mérito, donde tenemos gente independiente. O sea, hay mucha gente en política en Chile hoy día que está haciendo las cosas bien y está luchando por mejorar la calidad. Entonces, ojo, que no vayamos a tirar la guagua con la bañera y desprestigiando a todo el mundo y diciendo que todos somos aquello que se está denunciando. Y creo que en eso, Andrés, yo te pediría tener cuidado. Porque en la medida que centramos el tema en cómo construir esta buena calidad de la política y no solamente en que todos son habladores de malas prácticas, lo que estamos haciendo es construir un mejor país. De lo contrario, estamos allanándole el camino al populismo de alguien que venga con una escoba. Vamos a hacer una cosa, que tengo que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Yo te pido que... Sí, pero voy a decir algo después a la vuelta. ¿Usted quiere decir algo también a la vuelta? Sí, pero de todas maneras, sí. He escuchado mucho de algunas cosas que son los males del pasado y nos cargan a nosotros. No llore mucho. No, bueno. Vaya. Pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. De vuelta en Agenda Nacional. Le dejé la palabra y después yo entro al tema que viene en este este bloque. No, yo creo que es un alcance lo que dijo Claudio, porque yo creo que él con buenas intenciones me achaca algo que yo no he dicho. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo que hay malas prácticas en la política, por supuesto que no estoy siendo ni antipartidos ni antipolítica, si no hay democracia sin partido. El único que quería democracia sin partido aquí era Pinochet, nadie más en Chile. Pero eso no significa, Claudio, que uno no pueda criticar cuando los partidos lo hacen mal. Cuando un comentarista de fútbol dice que un equipo jugó mal, ¿no es cierto? Está criticando al equipo, no está criticando al fútbol, no está haciendo antifútbol. Yo no estoy siendo antipartido. Ahora, quiero decir que tú dijiste al final una cosa con la que yo sí estoy de acuerdo. Hay mucha gente buena en el servicio público, hay mucha gente que se levanta muy temprano, se queda hasta muy tarde en la oficina, que es muy sacrificada, que es muy esforzada. Cuando yo era ministro de Hacienda tuve el tremendo privilegio de trabajar con un equipo de gente joven, que yo partía de mi oficina a las 9 de la noche y seguían trabajando ahí, y te quiero decir una cosa más, con ellos yo creo gobernar. Dime una cosa, una de las críticas que se le hace al mundo político es esta elitización. Me refiero que las grandes decisiones se empiezan a tomar de la élite. Pasan de repente dirigentes sociales a puestos políticos de importancia y se le olvida que fueron terneros. Y pierden el contacto con la gente o con la calle, que le gusta a usted esa palabra.
Entonces, ¿cómo prestigiamos la política en ese punto de vista más allá de las acciones que pudieran ser malas prácticas? Solo en el sentido de tener cercanía, el sentido de querer legislar algo que realmente es urgente, hasta con parámetros que sean cercanos a la gente. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Mira, es bien difícil la receta porque yo creo que se llevan años en eso, pero hoy día yo lo que siento es que la gente en la calle no se siente representada, no solo porque el binominal esté agotado y toda esa discusión, sino porque siente que los temas que están hablando les importa al mundo político y no les importa a ellos. Entonces cuando tú ves una discusión como la, no sé, la del sueldo mínimo del 99 9.990 o de los problemas, ponte tú como uno ve en la televisión cómo se trata la delincuencia. Entonces, o cómo se tratan los guetos de pobreza. Entonces, si tú supieras que las personas que están discutiendo eso han vivido o sienten ese problema, hablarían de una forma completamente distinta. No es lo mismo vivir en un gueto de pobreza que estar opinando de afuera. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Si Oye, yo le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuánto cuesta el kilo pan de marraqueta? 900 pesos. ¿A dónde? Pesos. Por ahí, no sé. 1.100 y 1.200. Sí, yo no compraba pan, pero más o menos una luca, no sé, yo no compro pan. A mucho honor, me mandan a comprar otras cosas, pero no pan. ¿Cuánto cuesta el kilo pan? Lucas? Ya te lo dijeron ya por En el Villa de 1.200 más o menos. Yo compro pan, porque si no, no tengo pan en la casa, así que me preocupo yo del pan. Y las veces que compro pan, compro por unidad porque me gustan las marraquetas. Mira, yo creo que no hay receta en esta materia, pero yo creo que hay dos cosas que la gente sí pide, que yo lo siento al menos en mi experiencia de alcalde estos 8 años. Una es la cercanía, y la cercanía es que la autoridad, cualquiera sea esta, tenga un contacto directo con los problemas de la ciudadanía, escuche de primera fuente y los conozca de primera fuente. Creo que demasiada oficina, demasiada estadística, demasiada tiranía de los promedios, falta ponerle el rostro y nombre y apellido. Muchas veces, tú sabes que lamentablemente hoy día funcionar con promedios no funciona, porque en Chile tú dices, mira, la pobreza es 13%, pero todos sabemos que en Vitacura es 0 y en Alto Biobío 49%. Y en consecuencia tenemos que empezar a hacernos cargo de esa realidad. Y la segunda, te diría yo, que para mí yo creo que es muy importante, son nuevos mecanismos de participación. Hoy día puedes generar tu mecanismo en las comunas. ¿Cómo le saca el prejuicio? Bueno, si se arreglan entre ellos. Bueno, oye, toma tiempo. ¿Sabes que cuando yo fui candidato a la primera vez, la gente decía, ¿por qué voy a votar por usted si todos han prometido lo mismo? Cuando la gente ve que tú después de un periodo cambiaste la cara a tu comuna, creaste espacio de participación, 24.000 personas de mi comuna hace 2 semanas decidieron en qué se gastaba 300 millones de pesos, que es un tercio de mi presupuesto de inversión. Bueno, ese tipo de acciones que se pueden propiciar a nivel del Estado, que acercan la política, que de repente está muy, muy alejada de la televisión, al día a día de la ciudadanía, creo que ayuda a prestigiar y a reencantar a la gente con la política. ¿Cómo usted, por ejemplo, si llega a ser presidente, no se nos va a arrancar a la soledad del poder? Yo te puedo decir que yo fui ministro de Hacienda por 4 años y todos los viernes me sacaba la corbata, salía de Santiago y estuve de Arica a Punta Arenas muchas veces, porque precisamente una cosa es ver la estadística, otra cosa es ver en la práctica lo que funciona o lo que no funciona. Pero yo quiero volver a algo que tú dijiste que es re importante. Tú dijiste, hay gente que percibe que al final se arreglan entre ellos, que es el mismo club. Y yo creo que esa percepción que tú tienes es correcta, ¿no es cierto? Si cuando el gobierno actual desvista al Senado y saca a Andrea Lamaña, a Pablo Longueira, que llevan 30 años en política, los pone en el gobierno, después de que se dijo que iban a hacer caras nuevas, uno dice, bueno, ¿dónde están las caras nuevas? ¿Cómo se corrige eso? Yo creo que hay muchas maneras, pero quiero añadir una que no se ha mencionado aquí. La manera más importante es que los candidatos para cualquier cargo no sean apitutados, no sean puestos a dedo. Y eso se consigue con primarias. Y yo por eso he enfatizado tanto en las primarias. Que ojalá haya primarias lo más abiertas posibles, que sean independientes, que vote toda la gente que quiera votar, evidentemente siempre que no sean, ¿no es cierto?, del otro lado, que no sean militantes de partidos de la oposición o del otro grupo, y que bueno, que gane el más mejor nomás. ¿Usted diría en la concertación? Yo creo que debería haber en la oposición una primaria lo más amplia posible, lo más abierta posible, abierta a los independientes como votantes, independientes como candidatos, y que tengamos un debate amplio y que no sea una cúpula, que no sea una cúpula, un comité central que elija. No le importa cómo dice Borja José, aunque resultados más o menos predecibles. Este es un país pobre, las primarias cuestan mucha plata y yo creo que hay que hacerla. Pero también hay cierta tecnología que hay que hacerla cuando haya... O sea, Manuel José no quiere gastar plata en democracia, está bueno que la gente lo sepa. No quiere gastar plata en democracia. Si tú marcas el 1% y un candidato, si yo pertenezco a una coalición en que tengo un candidato que dice yo quiero ser candidato y marco un 1, otro tiene 2 y otro marca 70, es botar la plata. ¿Sabes el problema? Espera un poquito, lo digo que quiero decir una cosa, lo que tú acabas de decir es faltarle el respeto a los votantes. Porque cuando uno de cada 10.000 ha sido encuestado y los otros miles de millones
elecciones, no se les ha preguntado la opinión, y tú estás dando, por cierto, un resultado, a mí me parece que es una falta de respeto para la gente. Claro, porque quiero concretar que está... Yo quiero que nosotros tenemos que lograr lo que se llama la política 2.0. Y eso significa, primero, escuchar a la gente cómo. Primero, directamente, yo creo que ustedes que son alcaldes, tú que estás en tu campaña prepresidencial, la feria, el casa a casa, no solamente en las campañas, siempre y todos los días. Contestar el teléfono siempre. Importante, son gestos y actitudes que la gente reconoce. Lo otro muy importante también es que todo lo que son Twitter y toda esta cosa nos permite también estar con la gente y saber qué es lo que está opinando. Yo creo que esa democracia o política 2.0 tenemos que lograrlo y poner temas serios y estudiar. Si en la política, Pablo, se estudia muy poco, los políticos estudian poco. Bueno, la gran crítica es la superficialidad de las discusiones. Exactamente, pero yo creo que tiene que ser muy de fondo. Yo te encuentro toda la razón, que eso es como el trabajo que nosotros también como periodistas debemos hacer. Un periodista, yo siempre he dicho, tiene que recorrer algo a la calle. Si ando todo el día en el auto, ¿cómo voy a percibir las cosas? Hasta la contaminación no la percibo con los vidrios cerrados. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos para que todo ese trabajo que tú dices que se hace, un día queda un chascarro en el Congreso? Que se van a agarrar a combo dos parlamentarios, que lo vimos el otro día, que de repente denuncian a uno que presiona, a otro que también, y eso. ¿Cómo hacemos para que ese tipo de hechos no destruyan todo el trabajo que ustedes noblemente pueden hacer calle a calle? Mira, bueno, nosotros acabamos de tener un caso de una alcaldesa que falseó los datos para poder tener un subsidio de vivienda. Tenemos dos alcaldes falseó los datos, lo que pasó fue otra cosa. Perdón, fue una imprudencia. Está bien, fue una imprudencia porque uno cuando está en estos cargos no puede sacarle plata al Estado. Ella con ese sueldo no podía tener y tenemos derecho a ese sueldo. tenemos el caso, tenemos el caso de Arica. Faltan castigos más duros para esas cosas. Tenemos el caso de Arica y el caso... Oye, perdón. El empate de las cosas, diputado, no. Escucha, diputado. Oye, tenemos también casos de Arica y el caso Hualpén. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como tú bien dices, hay 345 comunas en Chile, 345 alcaldes. Basta que 3 figuren para que en un ambiente de desconfianza de las instituciones y en un ambiente de discurso, todos caigan en el mismo saco. ¿Qué es lo que pienso yo que tenemos que hacer? Primero, respecto al tema de las encuestas, el tema no son las encuestas, Cote. El tema es no darle a las encuestas el poder que no tienen. Las encuestas no pueden predecir el futuro. O sea, tú no puedes un año y medio antes decir, mira, esto está fijo porque la encuesta lo dijo. Yo lo único que digo es, tanto en la alianza, en el gobierno, como en la oposición, se requiere competencia, debate. Oye, y después, como aquí se ha dicho también, que gane el más mejor. Pero lo segundo que creo que es importante es tomar algunas medidas. Yo creo que, honestamente, el tema del binominal es un tema súper difícil de discutir. Alguien me podrá decir, es mucho menos importante que la delincuencia, y estoy de acuerdo contigo, la gente vive los allegados, la gente que ha sufrido el tema del microtráfico, en fin. Pero ¿sabes lo que pasa? Si no hay reformas estructurales a la política chilena y no tenemos más competencia para poder que el Parlamento se represtigie, ¿sabes lo que va a ocurrir en este país? Que la gente va a preferir marchar y tomarse las calles que discutir los temas en el Parlamento. Y eso es dañino para Chile. Cota y voy con Andrés. Yo quiero hacer una aclaración. Yo he sido 5 veces candidato, así que puedo demostrar que soy un demócrata y siempre he ido a la cancha, así que no es que esté en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que hay que decirle a la gente a la cara que cuando uno hace una primaria no cae del cielo. Todas estas cosas cuestan y cuestan mucha plata y se desvían recursos para esto. Entonces, yo creo que hay que hacerla y son muy importantes, pero no es la Biblia porque hay situaciones que son ultra marcadas y que en el fondo lo que tenemos que transformar es que estas cosas se hagan en forma responsable. Tú vas por Bachelet, lo que yo entendí. O sea, no sé. Yo creo que cuando hay diferencias como esa, yo supongo que la expresidenta Bachelet va a decir, pero pues no voy a botar la plata ni el tiempo en una... Pero a lo mejor en 2 meses más la cosa es distinta, no tengo idea. Hay muchas cosas como se pueden ver. Lo que sí hay que tener claro es de que no solo las personas están validadas porque pasaron por una primaria. O sea, claro, cuando están las cosas peleadas sí, pero a veces la tecnología y ustedes son... O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si en tu sector se proponen las primarias... Y si hay uno que marca 78-10, encuentro absurdo hacer la primaria. ¿Tú vas a votar porque no se haga? Por supuesto, es una tontera, botar la plata, ¿quién va a ponerse con esa plata? Si ese es el tema. Pero... Si como mecanismo yo lo encuentro extraordinario, pero no le digamos a la gente que es de la santificación absoluta. Bueno, mientras no se aplique, dices tú. Claro. Andrés, a mí me conviene en las primarias. Sí, no, yo no creo que sea el tema de las primarias, pues yo creo que quedó claro. Claudio y yo queremos primaria, Osandón no quiere primaria, está bien. Yo creo ¿Usted que quiere primaria? ¿no es cierto? La política, lamentablemente, es casi como una empresa en que hay marketing, le está costando el diputado la tele, se paga paloma. No es que me esté gustando. Lo que pasa es que yo no tengo una competencia. Lo que sí es que si hay primarias, nunca voy a tener miedo a esas primarias, Andrés. Lo que ocurre es que tenemos que ver
qué es lo que quiere la gente, si le interesa la plata, lo que dice Cote, ¿dónde va la plata? En democracia, es muy ¿cómo importante. le preguntamos a la gente haciendo elecciones? Y así es fácil. Bueno, exactamente. Pero perdón, yo quería volver al tema, No solo elecciones, no solo elecciones, porque seamos transparentes, y yo estoy de acuerdo con las primarias. Yo lo que estoy diciendo es un tema de sentido común, nada más. Ojalá... que es el menos común de todos los sentidos. Pero bueno. Yo quiero volver la al posición tema que nos convoca, ustedes, sí, porque el tema que nos convoca es la calidad de la política. Y yo, de lo que he escuchado, yo tengo un temor. Y es que por la preocupación de que no vayan a caer justos por pecadores, yo también comparto esa preocupación, no seamos suficientemente claros a la hora de del tema básico. El tema básico aquí, hay malas prácticas. Y si la gente hoy día, como decía Claudio, muestra en la encuesta que está desencantada con la política, que no le crea a sus representantes, que no le crea a los partidos, es porque hay malas prácticas. Y yo quiero mencionar una que no hemos mencionado aquí. Tenemos un problema serio de relación entre la plata y la política. Uno va al Congreso, y aquí no quiero hablar mal de nadie, por favor, que se entienda bien, no es una crítica personal, y es evidente que la mitad de la gente en los pasillos son lobistas. Ser lobista no es ilegal, no es necesariamente inmoral, pero debería haber una práctica en Chile, en todos los países del mundo. Usted lobista, señor, está registrado. Registro de lobistas, ley de los... Y una segunda cosa muy importante, que los alcaldes, los parlamentarios, los ministros, sus agendas sean públicas, de modo que tú sabes... ¿No es cierto? Que si tu diputado o tu senador se juntó 17 veces con el mismo lobista, bueno, ojo al charqui, ¿no es cierto? Claro. Algo se está tejiendo. A mí me tocó firmar una ley... ¿Puedo agregar una adicional? Perdón, termino una frase nomás, y aquí termino. Nosotros mandamos una ley que decía eso, que es tan obvio, que es tan intuitivo, la mandamos en el 2007, de nuevo, nunca se ha aprobado. Oye, pero ¿sabes una cosa que yo creo que sería interesante respecto del tema de mejorar la política? Yo creo que en el tema del financiamiento de la política, de quiénes somos candidatos. Se hizo una ley que me parece que fue un avance respecto a lo que teníamos, pero tiene un gran problema esa ley, que es que los donantes son secretos. Entonces, tú eres electo, presidente, parlamentario, tienes que legislar sobre un tema en particular y la ciudadanía no sabe si el principal donante de tu campaña fue precisamente de aquella industria en la cual tú estás regulando. Vamos a hacer una pausa. Y eso creo que es importante que también se pueda regular. La solución va por otro lado. Pablo, yo creo que más que los procedimientos hay que traer a la gente buena y preparada a la política. política. Vamos a hacer una cosa. Es pausa y volvemos con cada uno. ¿Usted qué quiere decir? ¿Los procedimientos? ¿No? Y yo creo que la cuestión falta, como por ejemplo en el caso de la alcaldesa que tuvo un subsidio, tiene que tener una pena mucho más fuerte. Una cosa así merece una destitución. O sea, empecemos a vernos duros para los que hacen las cosas mal. Pausa y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Agenda Nacional. Pregunta para la mesa. ¿Solamente transparencia es lo que basta para poder prestigiar a la política? Porque una cosa es que todos sepamos lo que se hace, pero no en sí constituye un delito. Transparencia, buenas prácticas y sanciones. ¿Por qué no? Yo repito el caso que al principio. Si un alcalde se hace una ficha de protección social falsa, deberán destituirlo. Del partido que sea, o sea, sanciones. A mí me tocó cuando yo fui primer vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipios a visitar a un alcalde que estaba preso porque el alcalde anterior no había pagado las imposiciones. O sea, démosle responsabilidad a la gente y ser duro con los que... Y si algún parlamentario lo pilla en una cosa tan fea como la que denuncia don Andrés Velasco, también tiene que tener una sanción. No, a veces no son judiciales, de destitución, pero también puede ser pública, fuerte. Porque si no pasa todo, no pasa nada y al final... ¿Usted qué le encaría al diente? En lo inmediato para poder garantizar en algo, porque finalmente el que la quiere hacer la hace, venimos con cosas, que haya más transparencia y mayor rectitud en la política. Yo le encaría el diente a varias cosas, hay un par que se han mencionado. El binominal es malo, porque le quita competencia a la política y transparencia. La falta de un sistema más amplio de alta dirección pública, también, ahí hay dos. Yo acabo de mencionar un tercero, que es la ley del lobby. Quiero mencionar un cuarto, que es el tema del financiamiento de las campañas. Eduardo Engel no hace mucho escribió un artículo en el diario en que decía, mira qué curioso, respecto a la ley de pesca, que es un escándalo, entre paréntesis, que en Chile no se licitan las cuotas de pesca, que los que tienen derecho a pescar son los mismos que tenían derecho a pescar hace 40 años. Bueno, resulta que todas las bancadas de todos los partidos están de acuerdo con la industria, qué curioso. Y Engel no tiene la evidencia, yo tampoco, así que no quiero hacer una acusación, pero él se preguntaba, qué raro es esto, ¿no es cierto? Qué raro es que uno de repente podría tener la conjetura de que en algo ha incidido, ¿no es cierto?, el financiamiento de las campañas, y no sabemos nada al respecto. Eso, de nuevo, es una mala práctica, es el tipo de cosa que la gente le lleva a pensar que la política no es buena cuando la política tiene que ser buena. Yo recuerdo, Cristian, que cuando Álvaro Escobar se retira de la política, él dice, me voy decepcionado porque todo es muy sucio. ¿Usted se ha decepcionado en algo? ¿Alguno se ha decepcionado en cosas puntuales de la política? Yo creo aquí, Pablo, que lo primero que hay que poner énfasis es en las personas y no en el procedimiento. Yo creo que las personas, primero, esta generación de políticos que tiene el país es mala, es mediocre.
es muy mala. Yo diría 2 o 3 nombres Con la y no hay gente más. aquí presente, por supuesto. No, lo que pasa es que yo también me cuento, sí, lo que pasa es lo siguiente, porque falta ¿Ustedes formación, son malos o buenos? falta educación cívica, falta formación moral y política y además ideológica de los jóvenes. Hoy día los jóvenes marchan así por intuición, pero no tienen, por ejemplo, la filosofía, no saben cómo se formó el mundo, los griegos, volver a los griegos. Son cosas muy importantes hoy día cuando uno tiene un lenguaje más o menos ¿Pero más de qué te armado, decepcionaste? se ríen ¿Pero de de qué te uno. decepcionaste? ¿Ah? ¿De qué te has decepcionado? Me ha decepcionado primero que cuando uno habla en la Cámara de Diputados, yo estaba acostumbrado a las Cortes que los ministros y todos los abogados se lo escuchan con mucha atención. Aquí nadie se escucha. Aquí uno puede estar hablando, no puede tomar temas de fondo. A la hora de incidente yo tengo que pedir, y lo hago con mucho agrado, y lo voy a seguir haciendo, puentes para Melipilla, más casas para Talagante, en fin, esas cosas. Pero si yo hablo, por ejemplo, sobre la delincuencia, tengo que pedir una sesión especial en que hay 4 o 5 diputados y el ministro. A usted le habrá tocado como ministro que está usted solo y 10 diputados o menos. Entonces falta en ese sentido interés por realmente tratar los temas de fondo con seriedad. Mira, yo creo que hay gente que lo está mirando y yo siempre he dicho que en la vida uno no puede dar lo que no tiene. A mí me entusiasma mucho mi trabajo. No solo como alcalde, la vocación política a mí me llena el alma, me hace profundamente feliz. Es cierto que hay obstáculos, y hemos mencionado algunos de ellos hoy día, pero yo creo que hay que transmitir también a la ciudadanía que esta es una actividad muy noble, en la cual ojalá podamos traer a los jóvenes, hombres y mujeres más talentosas, porque la satisfacción personal que uno tiene de poder cambiar la calidad de vida de las personas, en salud, en educación, y ¿sabes por qué te digo esto? Porque yo estoy un poquito cansado, o sea, es tan re fácil hablar todo el día de lo malo que somos los políticos, de lo penca que es esta generación. Y digo, yo creo que al revés. A mí me ha tocado recorrer América Latina. Y digo una cosa, la clase política chilena, Claudio, comparado con toda nuestra región y otros lugares, es buenísima, gente honesta. Entonces, saquemos la manzana podrida, oye, y saquémosla donde corresponde. Yo estoy de acuerdo con usted que yo creo que tenemos una clase política. El reflejo de lo que pasa en la sociedad. Pero déjame... Lo mismo que la televisión. Pero la pregunta es la ya. siguiente, porque yo estoy de acuerdo con usted. Para juicio personal, yo creo que tenemos una clase política que es muy superior al resto de América Latina y de muchos otros países. Aquí no vemos ciertas actitudes bananeras en general, no vemos que de repente un parlamentario lo encontraron metido por ahí con una chiquilla y era casado, no vemos ese tipo de cosas, ni vemos tampoco abusos en la parte monetaria en general. Pero yo quiero preguntarle a usted específicamente, ¿qué dolores ha recibido usted en la política que lo pudieran haber decepcionado o hecho dudar a lo menos un minuto? Siempre O rabias. Hay cosas duras, la de lealtad, Sí. es un tema que duele. Cuando a mí me tocó ser ministro y salir de ser ministro, es bien injusto porque uno no compite por ser ministro, uno no lo eligen, o sea, uno más bien lo nombran. Son dolores, pero yo creo que al final, si uno no puede soportar el dolor, mejor que se salga a la cocina, como dicen los norteamericanos. Yo creo que la política tiene esos sinsabores, pero tiene una cosa, en el caso mío, son infinitamente más los sabores que los sinsabores. Y, oye, sí me gustaría hacer un llamado, sí, mira, ojalá que esta denuncia que ha hecho Andrés, en el marco obviamente de una campaña como se hace, que ha tenido gran repercusión, no termine siendo, creo yo, que sería tremendo, Andrés, una pelea entre tú y Girardi. Porque si esa es la pelea y al final, y eso trae prensa y trae muchas cosas, quiere decir que en vez de haber ayudado, porque creo que ese es el propósito de fondo, ayudar a mejorar la calidad de la política, produciendo acuerdos en los temas que son relevantes, lo que vamos a terminar es sepultando y la gente diciendo, mira, son todos iguales. Yo hago votos y me comprometo ahora de hacer lo que a uno corresponda, dentro de mi partido, como precandidato, ¿para qué? Para que estas reformas no queden solamente en declaraciones de buena intención, se traduzcan en política y porque fortalezcamos la política y los partidos en Chile. Cote y Andrés, en ese orden, por favor. Mira, yo lo que digo en política es muy parecido a lo de Claudio, mucho más cosas bonitas que feas, pero cuando tú dices, cuando he tenido ganas de dudar, es que cuando uno ve problemas tan serios como el de los guetos de pobreza, que llevo casi 12 años denunciándolo y nadie te escucha, de repente tú decís, bueno, o sigo o me voy para la casa. Y en actitudes de personas, ¿ha habido cosas que le preocupa que diga, cuando no son capaces de decir la verdad? Yo creo que la transparencia es un poco por lo que a mí me Deme un par de critican. nombres. No, nombres yo no me acuerdo así hoy día, pero es que no me acuerdo de algún nombre especial. deme un par de nombres que pasaría en el diario? No, pues, el nombre hoy día estaría mintiendo, pero cuando tú ves, a ver, lo que a mí a veces me molesta es esta política de las reuniones adentro y afuera dicen otra cosa. Lo que se llama correctamente político, o políticamente correcto. Eso a mí me saca de quicio. Usted no lo inquieto. No, mira, es que hemos hablado harto rato de la clase política y se dice que la clase política nuestra es mejor que la de los vecinos, lo cosa que es cierta. Pero reparemos en un dato bien básico, que estamos hablando de la clase política y eso en sí es preocupante, porque
porque Chile es un país en que el acceso a la política está muy vedado. O sea, un dato que mucha gente no lo sabe, en la historia de Chile, desde Bernardo Higgins hasta la fecha, ha habido 6 padres e hijos presidentes, 2 en el siglo XX, 4 en el siglo XIX. No hay ningún país en el mundo en democracia en que la política sea hereditaria a ese grado, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que hay mucha gente que con razón dice, yo me siento distante, ¿por qué? Porque en realidad es la misma gente que se repite, y por eso es que es tan importante toda esta cosa de la que estamos hablando, de las primarias, por ejemplo, el financiamiento de las campañas, de modo que para participar de candidato a lo que sea, concejal, alcalde, no sea un tema de plata, no sea un tema de pitutos, no sea un tema de amistades. ¿Cómo los caudillismo al interior de la política? Porque tenemos nombres que se repiten y contrarrepiten, más allá de que nosotros lleguemos a la conclusión de que, por ejemplo, reelección ilimitada a un par de periodos, eso es una cosa, pero cuando vemos que hay grandes caudillos que se han aferrado a los partidos, a los puestos de trabajo, o a la elección popular. Yo creo que los caudillismos en Chile en buena medida están vinculados al fenómeno que yo denuncié. ¿Por qué? Porque cómo se consiguen votos. Tú pones gente en una cierta pega y después le dices, viejito, ponme tú tus votos y la gente que trabaja contigo. Entonces, un problema está relacionado con el otro. Para eliminar estos caudillismos, lo primero es evitar que el Estado sea usado como botín, que la gente no reparta las pegas como una manera de conseguir votos. Hay una manera adicional que no hemos mencionado para corregir el problema. Oye, que esto sea mucho más público, que a la hora de que se contrata a alguien, aunque sea o no sea por un mecanismo elaborado de dirección pública, tú sepas quiénes postularon, sepas cuáles eran los currículums, que los currículums tienen la página web. O sea, hay un montón de cosas que son relativamente fáciles hoy día por hacer. Yo sigo apuntando a las personas. Hay que formar jóvenes que vengan a la política, que la política sea atractiva para ellos, así como es la minería, como son otras áreas de la producción. Y lo segundo es formar a esos jóvenes, educarlos para que sean unos buenos ciudadanos para Chile. Así se terminan los caudillismos. Pero tienen que sacar, porque esos muchachos pueden estar aquí y te dicen, oye, bueno, fantástico, pero nadie me abre la puerta. No, la formación, ellos se van abriendo la puerta. Bueno, hay que eliminar las reelecciones. No, las reelecciones eternas. Pablo, uno puede ir en los partidos haciéndose notar. Te lo digo, perdónenme que yo ponga mi ejemplo, yo soy un hombre de clase media y muy baja, donde fui a la escuela pública, donde no tenía ninguna posibilidad en la vida. Sin embargo, fui lentamente, haciéndome notar en el sentido de tener al menos un conocimiento de la cosa pública muy importante. Y se me abrió la puerta en la UDI, un partido de extracto popular, porque así es, y hoy día estoy hoy día de diputado. ¿Qué es lo que yo creo que aquí los 4 podemos ya empezar a cambiarlo? Los 4 que estamos acá. Primero, ser serios, los 4 somos serios, decir siempre la verdad, y lo otro, ser consecuente. Yo creo que los 4, en los ámbitos que nos movemos, ya podemos empezar a cambiar la política y que la gente crea que nosotros somos unos grandes políticos, porque la gente nos cree y estamos al servicio de ellos, como decía Claudio, porque yo quiero terminar diciendo que de verdad hoy día servir a la gente, cuando uno consigue una población, cuando consigue una casa, cuando tiene la posibilidad de que alguien lo atienda en la salud, eso es lo que el servicio público lo llena de orgullo a uno y de satisfacción. Nos queda un bloque más. Pausa, ya volvemos. De vuelta acá, por supuesto, en la Agenda Nacional. Señores, ¿cuál es el pronóstico que ustedes hacen le podríamos decir, el próximo año político? ¿Cómo lo ven? ¿Puedo terminar? Porque yo me quedo con algo atascado. De veras, tiene razón. Respecto de la vuelta. Ellos han hablado de varias cosas importantes para mejorar la calidad, las suscribo todas. Solamente poner un tema. Hoy día hemos hablado de este abuso de poder de los políticos. Yo creo que en la medida que tampoco se hable... Perdón, ¿por qué le pones comillas? No merece comillas, es un abuso de verdad, concreto. Andrés, déjame terminar la idea. Se ha hablado un poco del abuso de otros sectores, particularmente del abuso del sector económico. Yo creo que hoy día la gente está muy agobiada. Creo que casos como el de la Polar, creo que lo que se acaba de hacer con Johnson, de condonarle todos los intereses y todas las deudas, como nos hace con este financiamiento encubierto de la política y el tráfico de influencia que está en el lobby no regulado, hacen que la gente desconfíe mucho. Entonces, yo creo que si nosotros vamos a preocuparnos de la calidad de la política, tenemos que preocuparnos también de estos otros abusos, porque el Estado al final es el que regula y el que protege al ciudadano en función de eso. Si el privado está financiando al público y no se sabe, y en consecuencia al final el Estado no cumple con su rol, hay una sospecha legítima de parte de la ciudadanía. Y por último, una cosa que sí yo creo que es importante en relación a lo que hemos estado hablando ahora, yo creo que no hay que solamente comentar cómo habría que mejorar la política, hay que meterse a la política. Hay que ocuparse. Yo digo, Andrés, me parece legítimo que alguien sea independiente como él, pero me encantaría el día de mañana, si valora tanto la política, si le importa tanto que la política no sea solamente golondrina de un verano, sino que haya partidos sólidos, que se meta un partido, que funde su partido. Pero hablar de independiente por la vía también es un mensaje de que al final los partidos valen menos
que la autonomía y la independencia que uno tiene. Voy con la última pregunta. Tú le estás diciendo 97% de los chilenos que valen menos. Te lo estoy diciendo a ti. Yo creo que a la gente que está en la casa no le va a gustar eso. Te lo estoy diciendo a ti. No, es que yo Porque tú creo... has hablado mucho a favor de la política y sin embargo tu discurso es antipolítico y tú mismo dices con tu independencia que al final no te gustaría ser parte de un partido. Entonces es un mensaje que le está dando a la ciudadanía también. A mí me encantaría Jorge Sangre cuando fue ministro de Hacienda, así que va por esa senda. pero puede que termine como meo con su partido. No tiene nada que ver. Puede que termine como meo con su Claudio, partido. tenemos una diferencia básica y no tiene nada que ver con Jorge Alessandri. Viene mucho. Tú tienes una manera tradicional de ver la participación en política, uno entra a un partido, está muy bien, yo la respeto, pero mi punto es que no es la única. Lo dice con un dejo de no lo digo ninguno, Pregunta al revés, corta. pero déjame, Pablo, Sí. solamente terminar. Pero me parece que seamos aquí pluralistas, que florezcan mil flores. Hay otras maneras de participar en política. Yo he defendido tu derecho a estar y ahí. yo quiero añadir una cosa muy importante, porque Claudio dijo que el sector privado también era culpable y yo quiero reforzar eso. Hay una dimensión en la cual la discriminación, porque estamos hablando de discriminación en el mercado laboral, el que viene recomendado sí, el que no viene habitutado no. Ese fenómeno en el sector privado es generalizado. Y yo, mira, el año que estuve después de ser ministro escribí un libro sobre el funcionamiento del mundo del trabajo en Chile y una cosa que ahí documentamos es que en Chile ser mujer y ser hombre no da lo mismo la labor que pega. Cuando tú postulas un cargo, si tu domicilio es de Vitacura, es muy distinto que si es de Puente Alto. Es decir, la discriminación que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de la discriminación en el mundo de lo público. Sí. Hay también una discriminación tremenda en el mundo de lo privado. Que empezar a arreglar, ¿sabes? Oye, pero aclaremos que estar en un partido político no nos quita la libertad, porque ese es el mensaje que se da. Yo lo he demostrado claramente. O sea, yo no estoy en una secta religiosa, yo estoy en un partido político en el cual creo que nos juntamos un grupo por algo pensado, pero si estoy en contra lo digo. Así que uno sigue siendo muy la independiente. libertad la pierdo por estar en un Vamos por allá. Muy Cámara 4 es suya, tiene 29 segundos. Yo quiero hacerle un llamado a los jóvenes que se interesen en la política. Yo algún día conocí a Jaime Guzmán y me enseñó un camino para servir a Chile. Y en ese camino yo he servido a Melipilla y Talagante y lo estoy haciendo con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho corazón. Y es por eso que jóvenes interesen en la política y tienen en la UDI una posibilidad para seguir sirviendo a su país. Mire. Don Claudio. Orrego de Chile, mira. Vota por Osandón. Acuérdate, y yo digo que voten por Orrego. Yo quiero decir que hoy día tenemos una crisis de confianza tremenda en Chile, en todas las instituciones y en particular en las instituciones políticas. Y como creo en la democracia y luché por ella durante toda la dictadura militar, creo que es importante que la protejamos, que la cuidemos, mejorando la calidad de lo que estamos haciendo. Todo lo que hagamos en materia de transparentar el trabajo, de hacer meritocrático el Estado, y lo más importante, de regular la relación entre el dinero y la política, entre los negocios, evitar cualquier abuso, que caiga, en el mundo privado y en el mundo público, creo que nos va a ayudar a relegitimar una fusión que, créanmelo, creo que es fundamental para el desarrollo de Chile, y no quiero que alguien piense que todos los que estamos en política somos personas que buscamos el interés personal, muy por el contrario, Chile está lleno de ejemplos de servidores públicos que lo que buscan es el bien común. Andrés, la 4 suya. Yo soy un convencido que en Chile nos quedan todavía muchos cambios pendientes, en salud, en educación, en igualdad en el mundo del trabajo, en discriminación, en tantos temas. Pero en democracia esos cambios se hacen a través de la vida política, se hacen en el Parlamento, se hacen en las discusiones. Y por eso es tan importante que esas discusiones sean buenas, que no estén contaminadas por la plata, que no estén contaminadas por los chantajes y las presiones. Y lo que vemos hoy día, y yo di un ejemplo, y ese ejemplo ha causado mucho revuelo, es una mala práctica. Para que tengamos mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, más igualdad, tenemos que tener, antes que nada, una mejor política. Sanar la política, como dice Iván Fuentes. Yo me he comprometido a luchar contra estas malas prácticas. Lo que he dicho, a veces me ha valido críticas, me ha valido momentos ingratos, pero no me importa, ese es mi compromiso y lo voy a seguir haciendo, primero como candidato y espero después desde la moneda. Hola, José. Mira, yo quiero hacer un llamado a la gente a que vaya a votar en las elecciones municipales, que se tomen los espacios. Que si queremos, es muy fácil criticar la política, yo creo que hay que cambiarla por dentro, porque la política como arte de gobernar, mírenlo así, el servicio público puede ser una opción de vida muy buena, la política también, no solo la política es ser candidato, es participar en el Estado, los municipios son extraordinarios. Entonces, cuando uno tiene mucho derecho a opinar, si ha votado y a exigir. Así que yo soy un agradecido de la política, un agradecido del servicio público, voy a cumplir el 26 de septiembre 20 años como alcalde, y por eso que... ¿Hay que limitar la reelección? Por supuesto, por eso que me cambié, güey. Yo dos periodos ya. Información, yo fui 8 años
años alcalde en Pirque y 12 en Puente Alto, y dije que eran 12 y me iba y he cumplido. Y creo que en la limitación está muy bien. Es muy fácil criticar la política, tirarle cuestiones, pero al final, si nosotros no tomamos esos espacios, no somos capaces de expresarnos. Chile es un país extraordinario, es un país que hay que cuidarlo. Lo que nos falta es que si queremos ser un país desarrollado, seamos justos. Preocupémonos de esa gente Ayuda a hacer que lo pasa antipolítica, mal. nos queda unos segundos. Antipolítica. ¿Qué es lo que es antipolítica? Antipolítica. ¿Qué diría usted de bueno de don Andrés Velasco para conseguirle votos, para invitar a los votantes? Es un economista brillante. Ya. ¿Usted qué diría del alcalde que quiere ser senador? Yo creo que es un alcalde que se ha puesto las pilas y ha hecho un esfuerzo muy grande por sacar a sus comunas adelante. Ahora, es un poquito raro que después de 20 años diga que tiene que haber, ¿no es cierto?, techo de la reelección. Perdón, pero yo no he estado 20 años en la misma comuna. Si yo creo que el hecho de estar en una comuna y cambiarse o ser diputado, eso es lo que yo digo. Cristian, ¿usted qué diría, por ejemplo, el candidato Velasco para que la gente vote por él? Que fue un ministro de Hacienda muy responsable y que dejó la arca de la economía en muy buen pie y que por lo tanto siguió esos principios de economía que nosotros aspiramos en la vida, de la libertad económica. Y los dos alcaldes han sido muy buenos. Por don Claudio no, después le hacemos por él. Bueno, Claudio, yo admiro mucho a su padre a través de los libros, y Claudio además viene de la Católica, la Facultad de Derecho, ha sido un gran alcalde y por lo tanto creo que un servidor público ejemplar. Bien, que esté bien, Claudio. Que esté bien, ¿eh? No, pero oye, pero tenemos que apoyar. Sí. Orrego, ¿qué? Orrego es un político de corazón. ¿Ya? Y los que se juegan por corazón son buenos. Porque la intención de él no es servirse a él, yo lo conozco como alcalde. Tenemos montones de diferencias en algunas cosas, pero sí lo que debo reconocer es esa nobleza de cuando uno está haciendo las cosas por la gente. Y él ha demostrado en los años de pega que se la juega por su gente. Verás que usted, ¿qué hacemos para que la gente vote por Claudio? Si es que tuviera que hacer algo, pues yo sé que es su contrincante. No, mira. Por eso es antipolítica. No, mira, si cuando hay gente que teme, que se piense que todos los políticos son deshonestos, yo no creo que todos sean deshonestos. Y a pesar de nuestras diferencias, yo creo que los dos alcaldes que están aquí son gente honesta, y lo digo públicamente y lo digo con orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en este programa que ha sido de lujo en términos del debate, y le pusimos algo de humor al final para hacer todo. Peso. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Nacional en CNN Chile.